Muy bien, muy buenos días a todos. Espero que hayáis tenido una semana un poco menos movida que la mía. Hemos tenido un plato repletito en esta semana en casa y yo creo que es lo que pasa también cuando nos metemos en fregados como lo que estamos hablando en estos domingos, ¿no? Que, bueno, pues si ya uno normalmente pues pasan cosas, pues cuando te toca, por ejemplo, predicar, pues pasan más, es todo lo que hay, ¿no? Entonces, yo espero que el tiempo que vamos a pasar juntos ahora, pues abriendo las Escrituras, reflexionando sobre verdades que, como siempre decimos, transforman nuestra vida y nos permiten dar pasos en firme, pues sea un tiempo de refrigerio también, si vienes cargado, de buena toma de decisiones, si tienes que tomar decisiones en estos días, de agradecimiento, si alguna de las cosas que vamos a decir, pues oye, notas que te reafirma en, bueno, qué bien que lo he podido hacer de esa manera porque parece que coincide con lo que el Señor me pide. Y bueno, a cada uno nos hablará la situación o lo que vamos a estar hablando ahora de una manera diferente. Pero sí quiero hacerte un pequeño recordatorio, porque quizá estás hoy por primera vez escuchando sobre esta serie Hyper-Nike. Diréis, qué iglesia más rara, ¿no? Bueno, Hyper-Nike en griego significa más que vencedores. ¿No? Vale. Entonces, estamos reflexionando sobre todo acerca de cómo los cristianos enfrentamos los problemas, cómo deberíamos enfrentarlos. Hoy va a ser un planazo porque la idea es también reflexionar sobre cómo podríamos hacer para no provocarlos, que igual tampoco está mal. Y bueno, pues dentro de todo eso, como digo, pues cada uno lo recibirá un poco desde el lugar en el que está. Sí que quiero animarte a que si tienes, espero que sí, tiempo y ganas, en algún momento puedas ir a la página web, icononline.com, ahí puedas buscar en la sección donde tenemos todas las conversaciones y simplemente voy a hacer, como decía, un poco de recordatorio, ¿no? Esta es la quinta semana ya que aterrizamos en esta serie. El primero de los días estuvimos hablando sobre todo de la importancia cuando estamos en medio de las circunstancias, de esas cosas que nos sobrevienen, de recordar quién está al control. Y estábamos reflexionando sobre la historia de Job y bueno, pues cómo interactúa Job con el Señor con Job. Y bueno, te animo a que escuches la conversación porque hubo mucho y muy bueno en ese ratito que estuvimos reflexionando. Luego nos movimos en la semana siguiente reflexionando también acerca de cómo las pruebas, las situaciones que vivimos, los problemas, están ahí para construir en nosotros, para ayudarnos a desarrollarnos, por ejemplo, en cuestiones como la paciencia, que no se aprende si no es en medio de las dificultades. A lo mejor nos gustaría haber estado en otra clase de reparto, pero no ha funcionado así. Hay que estar en la prueba para ejercitarse y hacer callo, ¿no? Y hacer espalda, igual que uno va al gimnasio y ensancha. Bueno, pues lo que nos ensancha aquí es el ejercicio, el entrenamiento de la vida, podríamos decir, ¿no? Luego hemos estado hablando de otras cuestiones, hemos tenido otros dos momentos más. Uno de ellos recordándonos que no estamos solos. En la prueba es lo que uno siente, ¿verdad? Muchas veces pensamos, nadie ha vivido lo que yo, nadie puede comprenderme. Y nos damos cuenta de que tenemos en Cristo a alguien que ha sido expuesto a todo, probado en todo, tentado en todo. Y que sale vencedor, incluso de la muerte. Así que eso nos empodera también a seguir caminando en medio de los problemas. Y la semana pasada, Joel nos animaba también a darnos cuenta, a reflexionar sobre, más que gloriarnos en nuestros éxitos, que Pablo tenía muchos, si recordáis, la idea es, glóriate más bien en lo que el Señor hace en ti, en medio de tus debilidades. Porque ahí es donde se ve de manera agrandada, como en un gran megáfono, el poder de Dios en movimiento. Esto ha sido la serie muy resumida, muy reducidito, hasta el día de hoy, ¿vale? Ahora, me gustaría, simplemente para sintonizarnos un momento, hacer una pequeña lectura. La hago sobre todo porque está escrita en una versión distinta, no es la que estáis acostumbrados a escuchar. Es la Biblia El Mensaje, ¿vale? Es una traducción que ya hace mucho tiempo que circula en inglés, una traducción parafraseada, pero que está recién traducida al castellano. Y me gusta mucho justamente
este pasaje en el que meditaba Joel en la segunda de las semanas, porque creo que nos ayuda un poco a centrarnos ahora, a de alguna manera recopilar lo que acabo de decir en ese resumen de esas 4 semanas y apuntar hacia lo que vamos a ir diciendo después. Os lo leo tal cual viene en esta paráfrasis de Eugene Peterson. Dice: hermanos, consideren un verdadero regalo cuando por todas partes les lleguen pruebas y desafíos. Ya saben que bajo presión su vida de fe se ve obligada a salir a la luz y muestra sus verdaderos colores. Así que no intenten librarse de las dificultades antes de tiempo, dejen que cumplan su propósito a fin de que lleguen a ser maduros y bien juiciosos, sin deficiencias en ningún sentido. Se nos quedaría deficiente probablemente la serie si en algún momento no nos detuviésemos a plantearnos, a reflexionar, si pudiera ser que en muchos momentos, más allá de las dificultades que nos sobrevienen, como decíamos, si no pudiera ser que a lo mejor una parte de esas dificultades también provengan de no haber tomado nosotros sabias decisiones antes. No he escogido el tema, me lo han dado. Pequeño detalle que lanzo, ¿vale? Para que os dé contexto. Yo digo a todo que sí, luego me pasan esas cosas, claro. Entonces, fijaros que necesitamos entonces plantearnos si, como digo, a lo mejor no estamos, bueno, pues a veces provocando, en parte, a ver, sí, ahora funciona, gracias. Si pudiera ser que a lo mejor a veces puede ser pues simplemente porque somos seres falibles, a veces pues porque no lo sabemos todo, porque no podemos controlar ciertas cosas, pues puede haber una parte que provocamos, pero hay otras veces que lo que hay detrás es otra cosa. Podría llamarse a veces necedad, podría llamarse negligencia, podría llamarse mala teología en muchas ocasiones. Creo que a veces hemos terminado como sobreespiritualizando la fe incluso, hasta el punto de que pues, a poco que nos pase cualquier cosita, ya decimos, oye, el diablo que está en medio. Tú dices, bueno, es que no te pusiste la alarma en el despertador, el diablo no tiene nada que ver, ¿no? ¿Se entiende? Entonces lo podemos ver en las pequeñas cosas, en las grandes cosas, que duda cabe que, bueno, pues sí, hay un enemigo por ahí buscando a quien devorar, ya contamos con eso, espero. Pero a veces andamos como sobreespiritualizando, andamos como 3 palmos sobre el suelo, sin terminar de aterrizar del todo, que es lo que puede estar pasando también con el tipo de decisiones que tomamos. Y esto es justo en lo que quiero detenerme, ¿no? Porque os planteaba ahí que parte de nuestra madurez también va a consistir en algo que no siempre nos damos a ejercitar, y es el asunto del discernimiento. Es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este ratito. El cristiano que es maduro no solamente resiste o crece en los problemas, sino que aprende a no fabricarlos. Y tenemos una extraña tendencia, los cristianos evangélicos, a ser unos cracks en fabricar problemas innecesarios. Nos metemos en toda clase de charcos en los que no nos ha llamado nadie. Y así nos va. En individual y en colectivo. Luego hablamos. ¿Vale? Pero eso es una reflexión que me hacía en esta semana también, mientras iba un poco planteando algunas de estas cosas, ¿no? La persona que piensa antes de tomar decisiones y que no va a las bravas simplemente diciendo no, el Señor va a proveer, que es verdad, el Señor provee, pero provee a su manera, no a la nuestra. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, digo, nos metemos en fregados enormes, de los que luego le pedimos al Señor que nos saque, pero es que igual le tendríamos que haber preguntado antes y nos tendríamos que haber metido. Y nos pensamos que el que no va en ese plan de, como digo, levitando 3 palmos por encima del suelo, pues es que es un cobarde, es que le falta la fe. Mira tu vida con el Señor, porque si vas por vista, vas mal. Y somos rapiditos para hablar. Nos iría mejor si calláramos muchas veces. Así que podemos elegir muchas veces en la vida ir como kamikazes, y hay, como digo, una cantidad sorprendente de cristianos que escogen, espero que no seamos nosotros, ir como kamikazes, pero al final terminamos en lugares poco provechosos,
perdiendo el tiempo y nuestras energías en cosas que han terminado siendo una distracción, que nos han movido del carril central, nos han sacado a la cuneta a veces por bastante tiempo, y cuánto tardamos en regresar al sitio correcto. Que sí, que el Señor por el camino nos enseña cosas, sin duda, porque Él es bueno, pero muchas veces tendríamos que hacernos este tipo de reflexión, porque el peaje que se paga es un peaje grande por no tomarnos bien en cuenta o bien en serio esta cuestión, ¿no? Así que sería muy bueno que no nos dejemos distraer. Y planteo esto, ya digo, siempre hablamos de esta cuestión de, ojo, vivimos en una época de distracciones. Bueno, a veces los problemas que nos creamos también son una gran distracción, que al final nos termina apartando de lo correcto. Solemos, además, diferenciar poco, solemos mezclar las cosas y nos creemos que ser cristianos significa no usar la inteligencia, cuando la inteligencia en el temor de Dios es un don espectacular. O nos pensamos que se nos ha dado la inteligencia para adornar el currículum. Forma parte de la mayordomía hacer un buen uso de la inteligencia, sujetarla al Señor para que no se convierta en sabiduría humana, pero sin duda haremos bien en utilizarla. ¿Cuántas veces también, por ejemplo, nos pensamos que ser imprudentes es, no, yo es que soy muy entregado? Yo me acuerdo siempre de una persona que conocí en mi adolescencia que decía, yo es que floto con el Señor. Que yo no lo dudo, pero tomaba unas decisiones que te caías para atrás. A veces nos pensamos que ser más santos es no enterarnos de cómo funciona el mundo en el que vivimos. No, porque somos apartados. No, perdona, tú no eres de este mundo, pero vives en este mundo. Tenemos que saber cómo funciona el mundo. Y tenemos que saber las cosas que van bien, las cosas que van mal. No hace falta que estés al loro de todas las noticias, no hablo de eso. Pero tú tienes que saber que la gravedad va para abajo, por ejemplo. Y que si vas a 180, el Señor puede proveer, pero muy probablemente te estrellas. Y que nos tenemos que ceñir a cómo funcionan las cosas en este lado del sol, que es donde vivimos, en un mundo, por cierto, que el Señor gobierna. Así que en medio de todo eso, curioso, porque las últimas 2 veces que me ha tocado predicar me toca recalibrar algunas cosas, ojalá sirva, y es de lo que vamos a estar viendo. Nuestro modelo, siempre nos lo recordamos, es Jesús. Espero que esto lo tengamos muy presente, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento, vamos a estar hablando de algunos ejemplos, pero quédate con esta idea que ves en pantalla. Hay una parte muy importante de la victoria que empieza antes de irte a pelear con nada ni con nadie. Hay una parte muy importante de las victorias que tiene que ver con las decisiones que tomas antes. Si convienen o no convienen ciertas cosas, si además de pudiera ser considerarlas lícitas, te van a terminar esclavizando, como decía Pablo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar por ninguna de esas cosas. Muchas de las batallas perdidas podrían haber sido batallas en las que ni siquiera debimos haber entrado. Y cuánto desgaste hemos podido tener en ese camino. Decía que Jesús es el modelo perfecto. Y me gustaría simplemente leeros algunos pasajes que seguro conocéis, los tenéis ubicados, los tenemos en la mente muchos de nosotros. Si no, no te preocupes, te los voy a leer. Si eres nuevo en esto de venir a la iglesia o de acercarte al texto bíblico, siempre nos gusta ponerlo además en un lenguaje que se entienda y que pueda conectar fácilmente, aunque no tengas un conocimiento previo. Si Jesús lo vemos a la luz de lo que hemos estado hablando en estas 4 semanas, qué duda cabe, ¿no? Jesús tiene en todo momento la convicción de quién está al control. Le vemos ejercitado no solamente en paciencia, sino que se nos dice también que perfeccionado en la obediencia. Él fue el que decidió, de motu propio, pasar por lo que pasó, quedarse solo para que nosotros no tuviéramos que estar solos nunca. Fijaros qué entrega perfecta también ahí. Y desde luego, la máxima expresión de cómo Dios quiso engrandecer a Jesús fue previo pago de su importe, bajando hasta lo más bajo, muerte y muerte de cruz. Y si de algo se gloría, en un sentido, el cristianismo, por supuesto es de la resurrección, pero previo a la resurrección ha habido una cruz. Ahora, quédate con ese esquema y vamos a pensar qué hacía Jesús en cuanto a si se metía en charcos innecesarios o no se metía en charcos innecesarios.
Esta es la idea que quiero desarrollar. Antes de vencer, yo cuando miro el Evangelio veo que Jesús piensa. Y fijaros qué cosas interesantes plantea. Voy a leeros algunas simplemente. Si os vais a pasajes como el que encontráis en Lucas capítulo 14, en el versículo 28, no los vais a ver en pantalla porque voy a mencionar varios, simplemente luego podéis volver sobre ellos y lo haréis en los iconogrupos en la semana. Pero él decía, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Supongamos, le decía Jesús a quienes le escuchaban, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y, recuerdo, este pasaje no está hablando de obras civiles. Este pasaje lo que está diciendo básicamente es, el discipulado tiene un precio. Si vas a venir a seguirme, calcúlalo bien, porque igual empiezas pero no terminas. Eso es lo que significa el pasaje. Ahora, fíjate que la invitación es a calcular. Él en esta imagen no está poniendo como tonto al que se para a pensar. Está poniéndolo como alguien que hace una buena cosa, está haciendo un buen cálculo antes de emprender un camino que a lo mejor no va a poder terminar. Pero fijaros que sigue diciendo inmediatamente después lo siguiente. Ejemplo número 2. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación, mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. Y algún cristiano muy listo podría decir, ¡qué cobarde! Que le falta fe. Porque si supiera que el Dios de los ejércitos va con él, le tendrían que dar igual cuántos soldados vienen del otro lado. Pero sin embargo resulta que no. Que parece que lo que Jesús está explicando aquí es que más vale rendirse a tiempo que perder por orgullo, podríamos decir. ¿Pudiera ser que a lo mejor haya situaciones entonces en las que sea más sabio no entrar? ¿No parece estar entonces criticando esa inteligencia que mide? Y lo vamos a ver en un montón de escenas, en un montón de instantáneas a lo largo de los evangelios, en que Jesús, por ejemplo, no se entrega a cualquier situación ni a cualquier persona. Nos dice que Jesús no les creía a algunos allí porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara sobre la gente porque él conocía lo que había en el interior del ser humano, eso lo encontramos en Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero, ¿qué pasaba con esto? Pues que él detectaba trampas. Se daba cuenta de que había trampas y decidía no entrar. Y fijaros, tenía todo el poder de Dios, era guiado por el Espíritu, conectado constantemente con su Padre, y sin embargo, ni siendo Dios, se metía en determinados fregados. No se deja llevar por Jerusalén cuando le quieren exaltar como rey, no se deja llevar por los milagros ni por el entusiasmo de un montón de momentos. Se protege de dinámicas que hoy, creo, llamaríamos tóxicas. Eso se llama discernimiento. Eso no es falta de confianza. Es poder diferenciar lo que toca y lo que no toca. Dice que Jesús, dándose cuenta de que querían hacerlo rey por la fuerza, se retira de nuevo a la montaña él solo. A veces uno quiere buscar textos, pasajes sobre estas cosas y a no ser que encuentres la palabra clave parece que no hay. Y realmente tenemos que aprender a leer entre líneas en el texto bíblico, porque constantemente nos encontramos un montón de situaciones de este tipo. Así que él se aparta en muchas ocasiones antes de que las cosas le exploten en la cara. Y no responde a ciertas provocaciones, ni a Herodes cuando le cuestiona, pues antes de ser ya finalmente entregado a morir, ya se le estaba juzgando y haciendo un montón de interrogatorios, y él, sin embargo, no se presta a ciertas cosas, se queda callado, lo vemos también ante el sumo sacerdote. Cuando otros le buscaban bronca y él le respondía con una pregunta, a la primera pregunta, y cuando no le contestaban decía, de la manera que no me respondéis vosotros, tampoco yo os voy a contestar. Qué inteligente, ¿no? Bueno,
Por eso a lo mejor resulta que algunos han visto a Jesús o han preferido verle como una persona pusilánime, como alguien pasivo, como alguien pues que no merece la pena ser seguido, porque al fin y al cabo estamos buscando esa especie de persona súper victoriosa, subida en un corcel que aplaste, ¿no? Con su espada. Bueno, eso va a llegar. Estamos en periodo de gracia todavía. Pero no nos equivoquemos. Hay algunas frases de Jesús que son tremendamente lapidarias y nos recuerdan que Él no se mete en conflicto gratuito, pero en conflicto necesario sí. En los necesarios vamos a por ello. En los que son gratuitos, el Señor Jesús, ¿recordáis ese momento en el que dice: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy? ¡Wow! No es un cobarde, discierne, escoge los tiempos, decide cuándo es el momento de hablar y cuándo no lo es. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito, no nos vamos a detener mucho en cada cosa, pero pensaba, bueno, puedo traer una lista de algunas cosas que podríamos hacer mejor, pero reconozco que soy mucho más fan de analizar los procesos de fabricación de los problemas que simplemente dar una lista y decir, vamos a intentar no reproducir ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Vamos a analizar algunas cosas en las que noto, voy a mencionar simplemente 2 o 3 de ellas, noto que a los cristianos nos cuesta un poquito más diferenciar. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Básicamente vamos a estar hablando de algunas distorsiones que tenemos acerca de cómo Dios funciona, acerca de cómo el Evangelio nos mueve a tomar decisiones, y luego cada uno pues tendremos que ver en cuáles de esos errores típicos quizás nos vemos más identificados. A veces simplemente nos agarramos a verdades que no son verdad del todo, porque omitimos esas pequeñas cosas, entre comillas, lo de pequeñas cosas, como antes decíamos, Dios proveerá, ya, pero no a tu manera y cuando tú quieres, y no cuando tomas una decisión en la que Dios no ha tenido nada que ver, por ejemplo, ¿no? O verdades a las que le añadimos capitas de espiritualidad, y entonces terminamos haciendo de aquello una especie de mejunje muy extraño que tiene consecuencias que finalmente pues, nos damos cuenta de que no son las adecuadas, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, incluso filtramos las cuestiones a través de nuestro propio entendimiento de cómo nosotros creemos que deberían ser las cosas, pero en el fondo no nos hemos parado lo suficiente a explorar cuál es el carácter de Dios, cómo Él funciona, cómo Él actúa en el mundo? Bueno, de estas cosas vamos a estar hablando entonces, y voy a detenerme, en primer lugar, en esta cuestión que me preocupa mucho. Ya lo he mencionado un par de veces y ahora me voy a detener un poco más. El asunto famoso del Dios proveerá, o lo que yo llamo la fe como coartada para hacer lo que yo quiera. Que no digo que siempre que se dice Dios proveerá signifique eso. Cada uno tendrá que analizar en qué momentos lo dice, cómo lo dice y cuál es su motivación para decirlo, yo incluida. Pero creo que hay muchas veces que ese Dios proveerá es un poquito el sustitutivo de aplicar trabajo, inteligencia a las cosas, discernimiento, esfuerzo a lo mejor para analizar situaciones, que todo esto que se llama diligencia es un valor cristiano. Pablo nos invita en Romanos a ser en todo como creyentes diligentes, es lo contrario de ser negligente. Palabra en el siglo moderno en el que estamos, procrastinar. Que de la procrastinación no habla la Biblia, sí, se llama negligencia. Es otro idioma, es otro lenguaje, es otra manera de explicarlo, pero muchas veces es en esto en lo que estamos. Dios proveerá, fijaros, es verdad, pero no es toda la verdad. Y a mí me llama poderosamente la atención que para algunas cosas lo tenemos súper claro. Mirad, imaginaros que se me pierden las llaves de casa. Y yo digo, bueno, Dios proveerá, no voy a hacer copia de llave. Y llego esta noche a mi casa a las 12 y digo, no tengo llave. Bueno, pero Dios iba a proveer, ¿no? No, ahí todo el mundo tiene claro que hubiera sido inteligente, interesante, llamadlo X, y es hacer una copia de llave. O, yo dejo esto aquí y alguien viene y me dice, se te va a caer la botella. Yo digo, no, Dios proveerá. Podría ser la botella, podría ser el iPad, podría ser lo que sea. No hacemos eso, ¿verdad? Digo yo. Decimos, uy, gracias. Y hacemos esto. ¿Por qué? Porque entendemos
que aunque Dios puede hacer lo que quiera, pero a ver, tenemos dos manitas, tenemos sentido común. Puede ocurrir que llegue esta noche a casa, no tenga llave y me tenga que ver en la situación de que no tengo un juego para entrar en casa. Vale, ¿por qué lo entendemos en esto? Que son cosas básicas, nimias. Ah, no, porque esto lo puedo hacer yo. Pero luego en esas otras cosas, que son grandes, que marcan la vida, decidimos que en vez de hacer lo que hay que hacer, que es que la inteligencia también aplica a esas cosas, porque no le decimos a nadie que es falto de espiritualidad por mover esto de aquí a aquí, ¿no? Pero sí decimos a alguien que es falto de espiritualidad cuando aplica la inteligencia en determinadas cosas. No sé, siempre me llama la atención. Bueno, el vaso al filo de la mesa, en definitiva, o la botella al filo de la mesa, nos puede ser ilustrado quizá un poco con este texto también que escogía de Proverbios, un texto que muchos conocéis y que os suena. A mí me suena a lo de la cigarra y la hormiga, ¿vale? Anda, perezoso, y fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría, mucho mejor incluso que la inteligencia, por cierto. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne, y con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. La hormiga ensalzada por las Escrituras. ¿No? Interesante esto para nosotros. No, pero Dios proveerá. ¿Te imaginas a la hormiga diciendo Dios proveerá? Porque sabe que Dios va a proveer, en parte, sospecho, está muy bien configurada, sale todos los días a buscar comida. Pero no se queda, entre comillas, en el sofá de su casa. Hace lo que tiene que hacer, diligentemente. Mientras tanto, como nosotros espero, pues a confiar, ¿no? Ahora me voy a ir a un segundo tema, a una segunda cosa que me preocupa. Y es el pequeño gran problema de sobreespiritualizar las consecuencias, esas capitas de espiritualidad, entre comillas, que decía antes que le añadimos a las cosas. Que también puede ser bastante coartada para seguir haciendo pues, las cosas un poco como queremos. Y a veces cuando nos pasan las cosas vienen las consecuencias de cosas que hemos hecho mal y podemos decir, pero es que esto es un ataque, esto es una prueba del Señor, esto es un misterio. Y uno de fuera a lo mejor dice, pero qué misterio, si vas a 180, has estado a punto de matarte porque era lo que tenía que pasar, la crónica de un testarazo anunciado. Y no te has matado porque Dios no ha querido. Pues está bien que todos nos hagamos autocrítica en aquellas cosas que enfrentamos. Siempre hay cosas que podemos hacer mejor. Unas son mejor intencionadas que otras. Pero cuando lejos de reconocer algunos asuntos, empezamos a pues, puentear esas cosas que nos ayudarían a romper los ciclos y a no volver a reproducir las mismas cosas una y otra vez, pues resulta que nada, más bien optamos por la vía de que suene pues como muy piadoso esto y lo estamos analizando desde esa perspectiva, pues como digo, del ataque espiritual y ojalá todos los misterios fueran tan sencillos de resolver como este que acabamos de resolver. Si vas a 180 muy posiblemente te matas. Fijaros cómo nos lo pone de claro alguien curtido en dificultades, como es el apóstol Pablo. ¿Os acordáis de esto de no os engañéis, Dios no puede ser burlado? Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Los que saben de campo esto lo tienen súper claro. Si tú no siembras, dentro de meses no tienes calabacines. No, pero Dios proveerá. Sí, yendo al mercado no vas a tener que ir y comprar los calabacines. De luego en tu siembra no confíes porque no se ha producido. ¿Vale? Vamos a estar recogiendo aquello que hayamos sembrado. Podríamos estar quizás siendo imprudentes en muchas ocasiones. Y voy a tirar otra vez de botellita, porque cuando nosotros a algo que es verdad, por ejemplo, como ese Dios proveerá que decíamos antes, empezamos a añadir esas capitas de espiritualidad random, sucede lo siguiente. Esto es agua perfectamente limpia, ¿vale? Está, de hecho, sin abrir. Es un agua que se puede beber. Vale. Yo creo que todo el mundo tiene claro que si yo a esto le pusiera 2 gotitas de matarratas y vosotros tuvierais que etiquetar la botella, ¿qué pondríais? ¿Agua o matarratas? ¿Todo el mundo lo tiene claro? No, no os oigo. ¿Qué pondríais? Vale, o sea, que sois de los de, por si acaso, mejor prudencia, ¿no? Vale. Ahora voy a poner un ejemplo mucho menos heavy.
¿Vosotros sois de los que dejaríais la botella abierta cuando habéis terminado de beber o la cerráis? Me alegro, hay mucha gente que la deja abierta. Podemos ser de los del no, seguro que no se cae, Dios proveerá, o podemos ser de los de no, yo por si acaso la cierro, ¿sabes? Porque es que tengo aquí el iPad o tengo el ordenador o tengo una Biblia que no quiero que se me estropee. Bien, esto lo hacemos en las cosas pequeñas, a veces con mucha más claridad de lo que lo hacemos en las cosas grandes. Y empezamos ahí a meterle capas de piedad y de espiritualidad a cosas que es que el Señor además nunca nos ha pedido que lo hiciéramos porque nos ha dado una inteligencia para poder usarla convenientemente. Es muy interesante que teniendo esto en cuenta no caigamos en lo que es parálisis por análisis, pero que sea interesante tener plan A, plan B y plan C. Muchas veces necesitamos en ese por si acaso, siempre con el si Dios quiere, pero fijaros, pienso en Nehemías, es un ejemplo como muy paradigmático de esto, ¿no? Nehemías resulta que le llega la onda de lo que está pasando en Jerusalén, sus hermanos están hechos polvo, se han destruido las murallas de la ciudad, las puertas están quemadas y él tiene un dolor profundo, ora al Señor, confiesa su pecado, confiesan lo que han hecho mal como pueblo y a nivel personal. Termina el capítulo 1 de Nehemías diciendo, y yo era copero del rey. Siempre digo, me encanta porque es casi como el cierre de capítulo del piloto de una serie de Netflix, ¿no? Y entonces te invita a ver cómo va a usar eso en la próxima entrega. Y entra al capítulo 2, y lo que sucede en el capítulo 2, que tiene lugar 4 meses después, es que el rey le ve con mala cara, le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice, entonces temí, entonces oré, y entonces le cuenta su plan. Y se nota por la manera en la que Nehemías está hablando con el rey, que tiene plan A, plan B, plan C. Ha tenido 4 meses para estratégicamente pensar cómo hago yo, siendo copero del rey, y si el Señor me da la oportunidad, para poder llegar de A a B. Y entonces en el resto del tiempo le vemos desarrollando ese plan, pero se presentan imprevistos. No todo tiene que ver, por supuesto, con que él haya hecho un mal cálculo, aunque podría ser, pues no vamos a decir que sus cálculos fueran perfectos necesariamente, pues seguramente que no. Pero cuando vienen a por él y quieren apartarle de la obra que está haciendo, él discierne, por ejemplo, y les dice en alguna ocasión, no, estoy haciendo una obra muy importante, no tengo tiempo de reunirme contigo. No acepto distracciones. Pero es más, es que uno sigue leyendo y se encuentra con que el pueblo al que él está dirigiendo tienen el ladrillo en una mano y la espada en la otra. ¿Por qué? Porque entienden en qué mundo viven. Comprenden que hay oposición, pero no todo es oposición. Comprenden que para poner muros tienen que poner ladrillos. Así que se empiezan a mojar, se remangan y ponen ladrillos. ¿Veis el baile entre lo uno y lo otro? Por eso decía que me parece un ejemplo muy paradigmático de lo que tendría que estar pasando. Ahora, voy a cerrar con un tercer tema, y es este asunto. En un sentido es como un poco cierre-resumen, a lo mejor, porque todo lo que estamos hablando en realidad tiene que ver con el discernimiento. Pero aquí en este caso me quiero detener un poquito más. Este baile que acabo de describir lo voy a plantear, ya que va todo de agua, botellas y esas cosas, como empaparme y dejarme empapar. ¿A qué me refiero por eso? Fijaros que por una parte, empaparnos tiene que ver con hacer lo que hay que hacer. O sea, lo que Dios me llame a hacer porque me ha capacitado, eso se llama mayordomía. Voy a hacer lo que tengo en la mano hacer. Ahora, para no caminar solo en mis obras y en mis propias fuerzas, me dejo empapar, me dejo mover, me dejo llenar de lo que el Señor quiera hacer con eso. Es el Señor el que lo va a multiplicar. Yo traigo mis 2 panes, o mis 5 panes y 2 peces en este caso. Y que el Señor lo multiplique, pero yo los traigo, los ofrezco, los pongo en movimiento. No digo solo Dios proveerá. ¿Te imaginas al chavalito este de lo de la multitud alimentada? Que dice, bueno, no, yo tengo aquí, pero ya, Dios proveerá por otro lado. Se ensalza a ese chico, porque lo puso a disposición de los apóstoles, para sorpresa de todos y para ver una expansión de la obra de Dios que se repitió en otros momentos y que tenemos de manera magistral reflejada en los evangelios. Empaparse y dejarse empapar. Y fijaros que entonces, hemos estado hablando de esto de Hiperniqué, del ser más que vencedores, y muchas veces
Desde la mentalidad que tenemos acerca de lo que significa enfrentar los problemas, decimos, uff, drama, 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 va a significar estar como Job, va a significar estar como Pablo. Bueno, a veces es estar como Nehemías, haciendo buenos cálculos, evitando determinado tipo de problemas. Puede ser que a lo mejor incluso tú hayas ganado ciertas batallas, pues no construyendo una torre que no debías empezar a construir, o no yendo a una guerra que no había que ir, o no dejándote encandilar por si alguien te quiere ensalzar más de la cuenta, o bueno, lo que quiera que sea. O porque has decidido, como decíamos antes, pues ladrillo en una mano y espada en la otra. Vamos a tener que tomar decisiones de ese tipo. Fíjate que el Jesús de la cruz hace exactamente eso, lo hemos visto antes. Así que si nosotros seguimos sus pisadas, de lo que se trata es justamente de esto que dice Proverbios. Fijaros, hijo mío, conserva el buen juicio. No pierdas de vista la discreción, sé prudente, te será fuente de vida, te adornará como un collar, podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Y esto no suena a drama. Hay momentos en los que estamos tranquilos y también estamos enfrentando activamente, solo que en ese caso a través de la prevención, que tan mal se nos da, los problemas. Ahora, déjame que entre por un momento, voy a ser un poquito incómoda, ¿vale? Ya me conocéis, un poquito intensa en lo que voy a decir ahora. Tenemos un problema a veces como individuos cristianos, también a la hora de tomar decisiones y discernir ante determinadas situaciones, y a veces terminamos generando nosotros nuestros propios problemas. Pero como pueblo de Dios, y hablo de lo colectivo, creo que adolecemos de lo mismo. Ya sabéis la que se ha montado en los últimos 2 meses, estamos en todas las noticias, estamos en todas partes, ¿no? Hay una guerra campal, parece ser, abierta, y muchos de nosotros, bueno, pues lo vemos, lo analizamos, cada uno seguramente saque sus propias conclusiones, pero yo me preguntaba, pensando en esta situación, ¿cuánto nos ha sobrevenido y cuánto hemos provocado? Es una pregunta que me hago. Y resulta que se me vino, me topé, más bien, no es que se me vino así de memoria, pero otras veces se me vino otros textos. Este no se me había venido, pero me lo encuentro. Me encuentro este texto que vais a ver ahora en pantalla, que dice que ninguno de vosotros sufra por asesino, ladrón, malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y hoy en día, aquí por lo menos en España, todo evangélico que está un poco puesto al loro de lo que está pasando, tiene la segunda parte del versículo súper presente. No, yo soy cristiano, no me avergüenzo del evangelio, yo voy con todo y está bien, ¿eh? Ahora, pensaba, me da la sensación, y esto no está escrito en piedra, evidentemente esto es una opinión mía que pues es mía, solamente mía, ¿vale? Me da la sensación de que nos hemos ido muy rápido a la segunda parte, pero hemos dicho, asesino no soy, check. Ladrón tampoco, check. Malhechor tampoco, check. Entrometido, ¡uy! Podría ser. ¿Y entonces qué pasa? Me voy a volver a leer el versículo. Bueno, total, yo entré en ese modo, me voy a volver a leer el versículo, ¿vale? Y entonces, resulta que ayer tuve una conversación muy interesante con alguien a quien mi hija Marta ha bautizado como Chati. Yo terminé en Claude, que me mola un poco más. Y entonces le preguntaba a la inteligencia artificial, oye, interesante este texto, ¿me podrías dar una especie de, no sé, de equivalente contemporáneo que el apóstol Pedro nos pudiera estar hablando a nosotros como pueblo evangélico hoy? Por aquello de apropiarnos bien del texto, ¿no? No irnos directamente a la parte B, sino decir, oye, ¿podemos hacernos algo de autocrítica saludable en esta primera parte?
no me lo puedo dejar en la recámara, os lo tengo que contar, porque es que de verdad que dio lugar a una sacudida mental que si no la cuento pues reviento yo, entonces tampoco es cuestión. Resulta que me dice lo siguiente, me dice, mira, asesino, te voy a redirigir hacia el Sermón del Monte. El que ofende a su hermano es homicida. El que mira a una mujer para adulterarla, no siendo su mujer, adulteró con ella en su corazón. Aquí asesinos podemos ser todos. Pero además resulta que asesino puede ser, por ejemplo, uno que destruye reputaciones, porque habla más de la cuenta. Puede ser alguien, por ejemplo, que cancela a otra persona, muy de moda en el día de hoy. Puede ser el que usa la verdad como arma en vez de como medicina. Esto lo vemos en los medios constantemente, lo vemos en redes sociales desarrolladas por cristianos. El que la pida públicamente en nombre de la santidad. ¿No tiene un puntito? ¿No tenemos un puntito de esto a lo mejor? Pero claro, luego me voy a lo de ladrón y me dice, el que se apropia de lo que no le pertenece. Vale. Y me decía, preguntas que se hace, credibilidad, que no nos hemos ganado, autoridad, que a lo mejor no se nos ha dado en determinados espacios donde no se nos ha invitado, o no nos hemos ganado el derecho a ser escuchados. Sanidades, profecías, prosperidad de múltiples formas que no necesariamente se van a concretar, porque a mí me hace mucha gracia, entre comillas, cuando te viene una persona que, por ejemplo, tiene un cáncer y tú le dices, sin duda el Señor te va a sanar. Y yo no dudo de que el Señor puede, pero ¿no sería más sabio que le dijéramos, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que si quiere puede. ¿Me dejas que ore por ti? Eso es otra cosa. Pero eso no suele ser el más común de nuestros ejercicios a la hora de acompañarnos. Podría ser entonces que cuando hacemos estos ejercicios de, no sé, estemos usando muchas veces el nombre de Dios en vano, haciendo promesas que Él no ha hecho. Él no nos ha prometido salvarnos de todo. Nos ha dicho que en última instancia, por supuesto, tenemos una herencia que está en los cielos, inmarcesible, que no se pierde, pero aquí nos siguen doliendo las piernas. Hay una estadística que no falla. Nos morimos todos. Así que cuando pase lo que pase, a una persona le decimos, seguro que el Señor te va a sanar, nos haría bien un poquito de matemáticas. Porque puede ocurrir, pero en algún momento va a pasar que no ocurra. Y parece que, como digo, le evitamos, ¿no? Preguntas que me hago. Malhechor. Malhechor, por definición, es el que hace mal. Mal hace. Un daño que es real muchas veces, un daño que es medible. Pero a lo mejor resulta que como te dice que es una palabra profética o es una confrontación espiritual, pues es como el que te dice, perdona, te voy a hacer una crítica constructiva. Y tú dices, vale, a ver. Y nos pensamos que por llamarle algo espiritual o constructivo, automáticamente es magia, ¿no? Asegúrate de que lo que vayas a decir después efectivamente sea espiritual y constructivo. Y si es espiritual y no tiene nada que ver con que le hayas preguntado a Dios, a lo mejor no es tan espiritual. Pero igual, preguntas que me hago. Dejando a veces, pues, imaginaros, ¿no? Pues rastros de personas heridas que luego cuando vienen las consecuencias, con decirles que eso es persecución, pero que siga confiando porque el Señor... Bueno, o sea, bien. Ahora ya, estáis todos esperando a que llegue a la parte de entrometido, ¿a que sí? Ya me imagino. Fijaros que el griego significa supervisor de lo ajeno. O sea, mirando lo que no es tuyo. O sea, lo que Jesús a lo mejor hubiera llamado fijarte en la pajita del otro y no la viga en el tuyo, en tu ojo. O yo en el mío. Me decía Chati, entrometido es el que opina de todo, el que se erige en juez moral de una sociedad sin que nadie se lo haya pedido, nos hemos hecho guardianes de la galaxia a veces, y eso no significa no decir alto y claro cuando toca y de la manera correcta. Creo que hay cosas que al Señor le gustan y otras que al Señor no le gustan, pero tú tienes que tomar una decisión como yo y yo tengo que tomar una decisión como tú. Y nos invitamos a las mejores cosas. Pero eso no suele ser tampoco como lo hacemos. El que entra en conversaciones públicas, como decíamos, sin haber tenido ese capital de confianza, ¿no? Lo que decimos aquí en Icono de ganarse el derecho a ser escuchado. Es algo en lo que hemos insistido sistemáticamente en todos estos años de recorrido. El que fiscaliza la vida de otros desde una plataforma que solo
él considera legítima, ¿no? Ahora, ya me remató del todo y voy a terminar con esto y cerraré con un texto bíblico que quiero leeros. Lo voy a leer tal cual, no voy a hacer añadidos, pero vais a flipar con la conclusión. Que ninguno de vosotros sufra por... Y a ver, Chati no es Biblia, ¿vale? Pero nos da pistas interesantes y nos hace pensar en algunas ocasiones. Que ninguno de vosotros sufra por necio, o sea, el que actúa sin medir, sin escuchar o sin aprender de lo vivido. Bocazas, el que habla antes de tiempo, en el tono equivocado y en el foro equivocado. Por fanático, que es el que tiene razón en el fondo, pero la hace indefendible por las formas. Prepotente, el que comunica verdades con superioridad moral, logrando que el mensaje sea rechazado antes siquiera de haber empezado a procesarse. Ingenuo, el que no es capaz de leer los contextos, sino que no entiende cómo funciona el mundo al que dice que quiere llegar. Alarmista, que convierte cada debate cultural en un apocalipsis, perdiendo credibilidad cuando hay algo realmente grave. Sectario, el que solo habla para los suyos, en el lenguaje de los suyos, sobre los problemas de los suyos y que luego se extraña de que nadie le ha escuchado. O una víctima crónica, quizá, el que interpreta cualquier fricción como persecución, blindándose así contra cualquier clase de autocrítica. Decir, madre mía, ¿será creyente, Chati? Vaya análisis, ¿no? A mí me ha hecho pensar, bromas aparte, os lo cuento un poco en tono relajado, pero creo que es bastante obvio que estamos hablando de cosas serias. Pensaba, el Señor nos dé sabiduría. O sea, esa es mi conclusión a todo lo que os estoy diciendo. Para mí ha sido una semana muy intensa, de mucha toma de decisiones. Ha sido una semana de autocrítica, no soy ejemplo de nada, lo peleo como todo el mundo. Semana de hacerme autocrítica, de preguntarme cosas, de intercambiar opiniones con otros que saben más que yo, de intentar medir, de intentar no añadirle capas a las capas, de confiar en la provisión del Señor, sin duda, pero también de intentar ser diligente con lo que creo que tengo que hacer. Mañana empieza otra semana, ya veremos en qué va quedando todo. Me ha hecho mucho bien cantar con vosotros y cantar lo que hemos cantado específicamente, pero déjame terminar como empecé. Os leí los primeros versículos del 2 al 4 del primer capítulo de Santiago y voy a leeros en la misma versión, del 5 al 8, y con eso vamos a terminar. Si no saben cómo hacer las cosas, oren al Padre, porque a Él le encanta ayudar. Obtendrán su auxilio generoso cuando se lo pidan. Pidan con valentía, con fe, sin titubear. Las personas que dudan al orar son como olas azotadas por el viento. No crean que recibirán algo del Señor de esa manera, a la deriva, en el mar, receptivos a todas las opciones. Le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Vamos a tomarnos 2 minutos simplemente para orar donde estamos. Cada uno sabemos qué situaciones enfrentamos. Vamos a hacernos autocrítica cada uno a nivel personal. Vamos a pedirle al Señor sabiduría para tomar decisiones, que nos haga ver en qué cosas debemos ser valientes e ir con todo, en qué cosas nos tenemos que retirar a tiempo porque puede haber otro muy interesado en que nos metamos en un charco inapropiado. Nos recordamos que el Señor viene con nosotros y en todo ese ejercicio que podamos entresacar lo bueno de lo malo, quedarnos con lo que el Señor quiere que veamos. Vamos a tomarnos 2 minutos para estar orando. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.